color y alegría. Alegría, efervescencia, fertilidad, diversión, gozo, espontaneidad, euforia, color y sabor de campo, ritual ancestral, pasión, sentimiento, música, baile, época de catarsis. Así es el carnaval. Así es el carnaval. El campo se viste con los deliciosos colores que nuestro hacedor tiene en su paleta y con pincel en mano nos brinda uno de esos placeres que valen la pena vivir. La actitud de la gente cambia. La sonrisa es permanente. La creatividad se incrementa. La música se convierte en alegre danza y los sabores tienen el amor de la naturaleza. Es tiempo de carnaval. El carnaval es el alma misma de la alegría, el florecer de la tierra, el agradecer al agua, a la Pachamama que nos regala el fruto de nuestra terca persistencia. Es agradecer a la vida misma. Es el ritual del Perú profundo. Es Ayacucho, región de cuentos, leyendas e historia que expresa en su música y danzas carnavalescas una tradición que ha sido conservada de generación en generación en cada comunidad, en cada pueblo, en cada distrito, en cada provincia, cada una con características propias, fruto de esa comunión eterna con la madre naturaleza. Es Ayacucho, que canta y baila al son de la guitarra, quena, tiña y charango. Es tiempo de carnaval. La vida no se paraliza. Pone esas duras pruebas que con inteligencia, paciencia y valentía nuestros antepasados pudieron superar. Es hora de demostrar esa energía heredada desde Piquimachay hasta hoy. Somos ancestrales, somos milenarios, somos Ayacucho en carnaval. Habrá tiempos mejores, habrá más colorido, habrá más alegría, habrá más música. Es tiempo de guardar, es tiempo virtual, siempre habrá más carnaval. La Asociación Promotora Cultural Cangallo Señorial se funda el 12 de abril del año 2014. Hasta el momento tenemos 7 años participando en diferentes actividades. Esta asociación se funda gracias a un pequeño grupo de cangallinos, hijos residentes acá en la ciudad de Huamanga. Hasta el momento, esta asociación no solamente participa en los carnavales, también participamos en un bien social y en un bien cultural. Participamos en la Bajada de Reyes, en Cangallo. Participamos en los carnavales.
Asimismo participamos en la Semana Santa y en el mes de agosto, que viene a ser la fiesta de la Virgen. Esta asociación también se identifica en estos momentos tan difíciles que venimos viviendo, entregando 12 camas hospitalarias al hospital de la provincia de Huamanga, 8 camas y 4 camas a la provincia de Cangallo. Con emoción espero en estos carnavales, con alegría espero que pase mi comparsa. Cangallineta, suma guarmecha, de Coriguana y Quipa. Huamanguineta, suma carecha, aguayaguano y Quipa. Sacando mi sombrero, te saludo Huamanga, con talco serpentina, las quenas y guitarras. Somos Cangallo, no te equivoques, Cangallo señorial. Somos Cangallo, no te equivoques, Cangallo señorial. Le saluda Juan Nicolás Martínez Robles, folclorista ayacuchano, y en esta oportunidad como profesor de la Asociación Promotora Cultural Cangallo Señorial. Esta institución, como bien lo sabe todo ayacuchano, es muy joven. Tenemos 7 años de trabajo y arduo trabajo por la cultura cangallina y cultura ayacuchana. En esta institución también nos acompaña mucha gente profesional y es un orgullo para cada uno de nosotros. Podría hablar en el tema de los vestuarios que tienen integrantes de la comparsa y la evolución tal vez que ha tenido, ¿no?, el vestuario en sí en todo el carnaval ayacuchano. La innovación y la plasticidad del folclore con esta característica, ¿no?, va a ir innovándose, ¿no? De alguna forma se han ido también tomando los vestuarios típicos huamanguinos, típicos también de algunas provincias, bueno, características de algunas instituciones que se han ido tomando. En este caso, como les decía, Cangallo Señorial tiene por característico en esta oportunidad el vestuario o la falda de color perla. Y a ella le hemos agregado, tal vez con conocedoras, quienes han aportado, tal vez en el diseño de las blusas, los tonos de yiclias, tratando y buscando esa plasticidad del folclore. Y dicho de paso, en el vestuario, ¿no? Y en los varones también hemos tenido cambios tal vez de ponchos, sombreros, viendo y las características, repito, moderadas, o sea, un cambio moderado, por decirlo así, de la cultura e identidad cangallina y ayacuchana, ¿no? Si bien es cierto, los promotores, los organizadores iniciales han sido fundadores, netos cangallinos, pero la comparsa se va enriqueciendo también con mucha gente, tal vez del ámbito ayacuchano en general y también del ámbito nacional, que el corazón es tan amplio y grande que está llano a aceptar a todos quienes amen nuestra hermosa cultura. Sacando mi sombrero, te saludo Huamanga, con talco serpentina, las quenas y guitarras. Somos Cangallo, no te equivoques, Cangallo señorial. Somos Cangallo, no te equivoques, Cangallo señorial. En estos carnavales quiero estar a tu lado, necesito expresarte todos mis sentimientos. Son estos días los más hermosos para toda la gente. Son estos días los más alegres para todo Ayacucho. Lo peculiar para nosotros en el tema musical es que los ejecutantes, nuestros músicos, todos somos integrantes, socios de esta gran promotora. Para mí como folclorista es una sorpresa, la verdad, porque yo tengo más de 22 años realizando folclore en esta región, 7 años en esta promotora, y me dio un gusto que la gente tenga esa identidad con su institución. Tratemos de concientizar también a nuestra población en todo el tema del cuidado, todo el protocolo de salud, ¿no? Esperemos hacer un llamado a nuestra ciudadanía que mantenga la calma y esperemos volvernos a ver en las calles el próximo año. Los carnavales me divierten, me gusta bailar. Al iniciar entré con timidez porque no conocía a muchos, pero a medida que iba congeniando poco a poco con todos los integrantes, tanto músicos como bailarinas, me demostraron que hay una gran amistad. Cuando bailamos, nosotros expresamos lo que es Cangallo. Hacemos conocer las grandes maravillas que tiene Cangallo.
como son las cataratas, Huahuapuquio, el río Macro, el río Pampas, la Bajada de Reyes, la fiesta de agosto, que es la Virgen de Asunción. Las músicas son extremadamente muy alegres, que hacen gozar a la población ayacuchana. Bailar un carnaval ayacuchano es lo mejor que podemos hacer aquí. Carnavales, vamos a cantarles una canción nueva a esta tierra bella. En estos carnavales vamos a cantarles una canción nueva a esta tierra bella. Eres tu Cangallo, mi pueblo amado, nunca te he olvidado, mi tierra querida. Eres tu Ayacucho, mi pueblo amado, siempre te recuerdo, mi tierra querida. Tierra de valientes, bravos morochucos, Pampas caudaloso, Huahuapuquio hermoso. Tierra de valientes, bravos morochucos, Pampas caudaloso, Huahuapuquio hermoso. Eres tu Cangallo, mi pueblo amado, nunca te he olvidado, mi tierra querida. Eres tu Ayacucho, mi pueblo amado, siempre te recuerdo, mi tierra querida. Aquí en Ayacucho te queremos mucho. Es la comparsa Cangallo señorial, mucha elegancia, alegría y gracia. Tambo, tierra de descendientes pocras y guamaníes, de raza chanca, lugar de descanso, de gente amable, cuna de la papa nativa y bellas hortensias, pueblo con tradición e identidad que vive el carnaval ayacuchano intensamente.
La comparsa Tambo La Mar tiene fundada 14 años. En la mayoría pues, de los integrantes son residentes tambinos y también invitados de Huamanga, ¿no? Es una comparsa donde nosotros tratamos de estar como una gran familia, unidos. Lo que buscamos es divertirnos, fomentar realmente las riquezas que tiene nuestro distrito, fomentar que el turismo llegue hacia ahí, mostrando en nuestros videos y en nuestras canciones todas las riquezas que tenemos en el distrito de Tambo. Los colores que ellos llevan son 3, las damas, la guinda, bueno, que representa el fruto que abunda por allá, del nombre de las guindas. La amarilla representa la papa de Tambo, a las riquísimas papas, las runtus papas. Y el color turquesa representa a las bellas hortensias que tenemos en toda la plaza principal de nuestro querido distrito y también a nuestra patrona del distrito, a la Virgen Inmaculada y a la Virgen de Macupatan. La manta que es colocada justamente como cuando las mujeres a la hora del sembrío ayudan pues a colocar las semillas. En esa posición están. La blusa blanca representa nuestro nevado de Tohto, donde está nuestra principal laguna que abastece de agua al distrito de Tambo. En el caso de los caballeros, ellos llevan una vestimenta, pantalón y camisa negra, justamente representando el dolor que se ha vivido en la época del terror, teniendo en cuenta que el distrito de Tambo fue bastante golpeada en la época del problema social que tuvimos en nuestra región. Bueno, el poncho, que es característico de nuestro distrito, y el sombrero de pana también. Al ver que no había representación de Tambo La Mar acá en Huamanga y existiendo tantos residentes acá en Ayacucho, a razón de los problemas sociales que hubo hace años, pues hemos querido formar esta comparsa a fin de que podamos dar a conocer de nuestro pueblo. Las canciones son compuestas por nuestros integrantes y las letras siempre revalorizan la riqueza, la belleza, las zonas turísticas que tenemos allá. En nuestras canciones siempre resaltamos los 2 barrios tradicionales que tenemos en el distrito de Tambo, que es Janansayo y Lorenzayo. Siempre estamos cantando a nuestra patrona, la Virgen Inmaculada y Macupata, y también pues a Martín Cuyo, que es un personaje bastante representativo de nuestro distrito, quien es pues donde se fundó justamente este distrito, ¿no? Nuestra comparsa, a diferencia del resto, de repente es que nosotros siempre mantenemos lo que es Tambo, la vestimenta, la forma de cantar, las letras de las canciones. Hasta el momento tenemos ya 4 reconocimientos a nivel de comparsas. Tenemos 14 años, ya hemos participado en muchos de los años y tenemos 4 reconocimientos, tanto resoluciones como estatuillas, entre las mejores comparsas de Ayacucho. Pero lo que queremos es mantener, Dios quiera que de acá a 20 años sigamos manteniendo esta cultura del carnaval, de las comparsas, ¿no? Tratar de hacer conocer de dónde provenimos, de dónde hemos nacido, ¿no? Soy huamanguina, pero me considero tambina de corazón. Desde el 2016 soy parte de la comparsa y desde el primer momento me hicieron sentir en familia. Estoy muy contenta y agradecida por permitirme formar parte de Tambo La Mar, de la comparsa, tu comparsa Tambo La Mar. Es una experiencia muy bonita, me siento muy identificada. Cada año gozamos los carnavales, me gusta mucho la música, las letras de las canciones, el vestuario. Disfruto mucho siendo parte de la comparsa Tambo La Mar. De parte de la comparsa Tambo La Mar, lo que nosotros podríamos decir es que este año vamos a celebrar el carnaval en nuestras casas, ¿no? Disfrutemos ahí como antes lo hacíamos. De repente no vamos a salir, pero vamos a quedarnos en casa, compartamos con nuestros hijos, enseñemos las canciones que tenemos de carnaval, disfrutemos ahí en casa, y lo que te vamos a pedir es que siempre
siempre te cuides con las medidas de protección, el uso adecuado de las mascarillas, el distanciamiento social, el lavado de manos, que son nuestras mejores armas que tenemos nosotros para hacerle frente a esta pandemia. Disfrutemos de nuestro carnaval desde nuestros hogares. Buenas tardes, Ayacucho y Mainayan Cachcanquichic. Reciban el saludo de tu comparsa Tambo la Mar. Gracias a Dios y a la Virgen Inmaculada Concepción y a la Virgen de Macupata por permitirnos estar en sus hogares en esta fecha tan especial como son los carnavales. Asimismo, agradecer a la Municipalidad Provincial de Huamanga por permitirnos ser partícipe de este Carnaval 2021. Esta fecha es muy especial por dos motivos. Por el Bicentenario, donde cumplimos 200 años de nuestra independencia, donde nuestro pueblo, donde nuestro distrito ha sido partícipe fundamental en esta independencia. Y la otra fecha es el COVID, donde esta enfermedad o esta pandemia nos obliga a todos nosotros a tener que pasar estos carnavales en nuestros hogares, siempre manteniendo obviamente con el distanciamiento, el lavado de manos y la utilización y utilizar las mascarillas. Hablar de la comparsa Tambo la Mar es hablarte de 14 años de carnaval permanente, donde en estos 14 años nuestra comparsa ha salido a las calles a alegrar a toda nuestra población y a alegrar corazones. Salir a las calles, previamente nosotros como comparsa realizamos un compartir donde disfrutamos de la comida típica de la fecha, así como también de las bebidas. Nuestras canciones son composiciones propias de nuestra comparsa, hechos y realizados por los propios integrantes. Cuando visites Ayacucho, te invitamos a que vengas a visitar a nuestro distrito, donde disfrutarás del paisaje, de nuestra comida, en especial de nuestro cuchicanca. Kunantajia, hermanos, Takikusun, Tusukusun, Kai Carnaval Chaon, que tu comparsa Tambo la Mar te trae. Salud, hermanos. Plaza de Tambo, con una niña que de encontrarme, un fiñahuicha sufusúa de gran sentimiento, un fiñahuicha sufusúa de gran sentimiento. Janalzayo, Florenzayo, barrio bendito de mi terruño, fueron testigos de mis locuras y mis desamores, fueron testigos de mis locuras y mis desamores. Carnavalera, sunkuchayata suarubanki, chaymikunanja utqayaymanya usakuyasayki, chaymikunanja utqayaymanya hapakuyasayki.
las tambinitas bailando. No te equivoques, Cholita, no te equivoques, negrita. Juntos papá en mano, mi cuchicanta comiendo. ¡Eso! Aquí venimos bailando, aquí venimos gozando. Es Querétaro saltando, las tambinitas bailando. No te equivoques, Cholita, no te equivoques, negrita. Juntos papá en mano, mi cuchicanta comiendo. Ahora, saltando. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Alarcón Sotelo, soy presidente de la comparsa Jarana Huamanguina y quiero agradecer de una manera muy especial a la Municipalidad Provincial de Huamanga y a su subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía. Gracias por considerarnos una de las comparsas más representativas de nuestro medio. Nuestra comparsa se fundó el año 2005 con un grupo de personas que son familiares, compadres y ahijados. Nacimos con una sola idea, de querer darles alegría, querer darles jolgorio y siempre manteniendo el uniforme tradicional de nuestra Huamanga querida, dándoles cada año tras año mantener la originalidad de nuestro uniforme, que hasta la actualidad lo seguimos haciendo con mucho cariño para toda la población ayacuchana y huamanguina. También quiero comentarles que en nuestra comparsa realizamos los ensayos con 60 días de anticipación antes que lleguen nuestros carnavales. ¿Para qué? Para poder presentarles lo mejor, con unas coreografías hermosas para ustedes. También quiero manifestarles y contarles que en este año 2020 hemos grabado nuestro primer videoclip llamada Guitarrita Soñadora, con nuestro compositor, cantautor, el señor Marco Antonio Navarro Trejo, que lo hizo con tanto cariño para nuestra comparsa, porque él es también integrante desde la fundación de nuestra comparsa. Y en estos tiempos tan difíciles que no vamos a poder participar de una manera presencial, solamente me queda decirles y darles un saludo virtual para todas las comparsas que siempre, año tras año, nos hemos mantenido queriéndoles dar alegría y jolgorio a nuestra población, que hoy pasamos días difíciles con esta pandemia, y decirles que esto pasará y que todos sigamos pidiéndole muchas bendiciones a nuestro Jesús Nazareno, patrón de Huamanga, para que vele por nuestra población ayacuchana y huamanguina. Y por último, quiero dejarles con nuestro video Guitarrita Soñadora para que ustedes lo puedan apreciar. Muchas gracias. ¡Es
ese soplo de dulzura, esa brisa que refresca, jarana parichansi. Carnavales puris jaipi, jurajacha tantariruni, carnavales pasias jaipi, mollejacha tantariruni, en la delicia de mis labios, en el enlace de mis encantos, he saciado mi existencia, en la delicia de mis labios, en el enlace de mis encantos, he saciado mi existencia. Carnaval, tiempo de color y alegría. Alegría, efervescencia, fertilidad, diversión, gozo, espontaneidad, euforia, color y sabor de campo, ritual ancestral, pasión, sentimiento, música, baile, época de catarsis. Así es el carnaval. Así es el carnaval. El campo se viste con los deliciosos colores que nuestro hacedor tiene en su paleta y con pincel en mano nos brinda uno de esos placeres que valen la pena vivir. La actitud de la gente cambia. La sonrisa es permanente. La creatividad se incrementa. La música se convierte en alegre danza y los sabores tienen el amor de la naturaleza. Es tiempo de carnaval. El carnaval es el alma misma de la alegría, el florecer de la tierra, el agradecer al agua, a la Pachamama que nos regala el fruto de nuestra terca persistencia. Es agradecer a la vida misma. Es el ritual del Perú profundo. Es Ayacucho, región de cuentos, leyendas e historia que expresa en su música y danzas carnavalescas una tradición que ha sido conservada de generación en generación en cada comunidad, en cada pueblo, en cada distrito, en cada provincia, cada una con características propias, fruto de esa comunión eterna con la madre naturaleza. Es Ayacucho, que canta y baila al son de la guitarra, quena, tiña y charango. Es tiempo de carnaval. La vida no se paraliza.
pone esas duras pruebas que con inteligencia, paciencia y valentía nuestros antepasados pudieron superar. Es hora de demostrar esa energía heredada desde Piquimayay hasta hoy. Somos ancestrales, somos milenarios, somos Ayacucho en carnaval. Habrá tiempos mejores, habrá más colorido, habrá más alegría, habrá más música. Es tiempo de guardar, es tiempo virtual, siempre habrá más carnaval. El carnaval es una fiesta popular de carácter netamente cantártico. Es una manifestación folclórica de carácter inmaterial, la misma que conserva de manera inherente características festivas, jocosas y hasta atrevidas en su manifestación. Los carnavales de antaño eran muy diferentes a los de hoy. Eran muy pocas comparsas. El día martes había una rivalidad entre barrios, entre Ura y Parroquia, Jana y Parroquia, los barrios de Calvario, San Juan Bautista. En el popular manteo habían roturas, se rompían guitarras, mandolinas, se perdían las hermosas damas en brazos de algún buen enamorador. Asimismo, Efraín Morote Best indica que el folclore es el constante proceso de evaluación, conservación y deshacinamiento de ciertos elementos culturales a través del tiempo y el espacio. En este sentido, el carnaval no es una manifestación estática, parametrada, ni rígida. Todo lo contrario, es libre, fluida y espontánea. Esa es su esencia. Lo ha sido y lo será. El carnaval es una fiesta espontánea. La comparsa no puede tener una rigidez en su desplazamiento y tampoco una uniformidad en su vestido, porque de eso se trata. Había comparsas, por ejemplo, la de Santana, me acuerdo cuando yo era niño, el capitán creo que era un señor, no sé si es de la familia Zulca, un hombre muy alto, y se disfrazaba de Ucumari. Hay comparsas antiguas, como los Alaimoscas de Belén, la comparsa de 2 de mayo, de San Juan Bautista. Últimamente la comparsa de este señor Sagastizábal, arte moderno. La comparsa de la familia Meléndez y Amigos se caracteriza justamente por ello, por conservar parte de la herencia cultural familiar que tienen como legado. La comparsa fue creada por don Rafael Gutiérrez y su esposa Santona Garibay, y ellos le dejan en herencia a mi bisabuelo Leverato Gutiérrez, que tuvo 2 hijos, Tomás y Abelardo, y ellos dejaron en la posta a mi papá Francisco Meléndez López, casado con su hija mayor Margarita Gutiérrez de Meléndez. A su muerte mi padre me deja la responsabilidad de la comparsa a Francisco Meléndez Gutiérrez. En este momento estoy íntegramente dedicado a la preservación de la comparsa Familia Meléndez y Amigos. Cosa que este año la comparsa, el 31 de enero, cumplió 91 años, ininterrumpidos, paseando por las calles de Huamán. En esta comparsa han paseado personajes muy ilustres del Perú. Uno de nuestros más ilustres es don José María Arguedas,
junto con su esposa Celia Bustamante. Vinieron, gozaron de nuestro carnaval y se alojaron en esta casa. Solo he salido, solo de mi casa, solo he salido, solo de mi casa, con el vecino, no sé para dónde, con el vecino, no sé para dónde, con el vecino, yo sé para dónde, con el vecino, yo sé para dónde. Bueno, las canciones de carnaval son totalmente pícaras. Se ven los defectos de nuestras autoridades, de personajes típicos de Huamanga. Nuestra comparsa se caracteriza en primer lugar porque conservamos la ropa auténtica del carnaval. Los varones usamos un poncho color naval y las damas usan el fustán blanco que mandan confeccionar. Nos reunimos unos 15 o 20 días antes del carnaval haciendo una fiesta del Guiuyachico. Las mujeres, con sombrero huamanguino, sombrero de paja o macora, sombrero de chalán, según sea su gusto, blusa blanca de encaje con detalles de panal frontal, manta huamanguina de fondo blanco, fustán blanco con pestañas y blondas, zapato negro de charol. Los varones, con su sombrero de paja, sombrero de chalán o sombrero de paño negro, según sea el gusto, poncho color nogal, camisa manga larga, pantalón jeans, zapatos cómodos, guitarra, quena, mandolina, violín, acordeón, tinja, esquila, quijada de burro, etc. Ambos ataviados con talco y serpentinas. Quiero rendir un homenaje póstumo a la matriarca de la comparsa, a Margarita Gutiérrez de Meléndez, que partió al más allá el 4 de mayo, hace 2 años. También a nuestro querido amigo, el ingeniero Enrique Moya Bendezú, ex rector de la Universidad de Huamanga, a nuestro acordeonista Walter Ceballos, a nuestro buen amigo Richard Llosa, al profesor Acuña, al profesor Guamán, a don José Capelletti, María Angélica Cisnero, a don Tarcisio Chávez, a la señorita Anqui, su esposa, a mi cuñado Eddie Velarde, a mi sobrino Hernán Medrano Meléndez, mi abuelito Tomás Gutiérrez Infante, mi tío Saadot Torres, mi abuelita Maximiliana Quino de Gutiérrez, y a otros tantos que nos han acompañado en la comparsa, les envío este abrazo al infinito y que estén bailando y gozando del carnaval al lado del Dios Todopoderoso. El mensaje para nuestros jóvenes es que cultiven, sigan cultivando nuestras costumbres. Un saludo desde Ayacucho, altar de las libertades americanas, desde Casa Hacienda de Tinajeras. Les envío un saludo fraternal y cordial a todos mis paisanos de Huamanga y Ayacucho que se encuentren, y a los paisanos y amigos que estén fuera de Ayacucho y en el extranjero. Afectuosamente, familia Meléndez y amigos, la comparsa. La comparsa con 91 años de presencia en Huamanga.
carnaval ayacuchano con el carnaval en todo el Perú es una herencia de los europeos que llegaron a nuestro país después de la conquista. No es como muchas personas manifiestan de que hay un carnaval autóctono del tiempo de los incanatos, y hasta nombre le han puesto, con el Pucllay. Pucllay es otra cosa, de acuerdo a los cronistas de la conquista. El Pucllay era las danzas del Tahuantinsuyo que se manifestaban en todo sentido. Hasta para ir a la guerra, el ejército inca bailaba. Para ir a los trabajos agrícolas igualmente bailaban y cantaban en coro. Entonces el Pucllay se refiere a eso, no al carnaval como mucha gente aquí y en Andahuayla se han creado un festival llamado Pucllay, ¿ya? Donde dicen que ese es un carnaval autóctono, o sea, una manifestación folclórica musical antes de la llegada de los españoles. Pero eso es totalmente falso. Con el correr, con el devenir de los años, más bien esta fiesta ha ido adquiriendo, digamos, un mayor orden. La gente, digamos, pudiente y la gente, digamos, la clase alta de Huamanga, no participaba en la conformación de pandillas, porque así antes no se llamaba comparsa. Las pandillas que ahora se llaman comparsas estaban integradas por miembros de los diferentes barrios de la ciudad o por cofradías ayacuchanas que existían y conjuntos musicales. Ellos eran los que conformaban estas comparsas y la presencia de las damas, de las mujeres en estas comparsas era mínima, casi nada. Entonces, esta situación, digamos así, o llamemos progreso de las comparsas de carnaval recién se inician a partir de la década del 60 hacia adelante. Entonces vemos comparsas muy bien organizadas, muy bien vestidas, con diferentes, vestimentas. Ya no llamemos disfraces porque no son disfraces. Por ejemplo, el vestido de la huamanguina no es un disfraz, era el vestido que la huamanguina antigua usaba comúnmente. Pero que ahora, inclusive otras comunidades, como por ejemplo las comparsas cangallinas, prácticamente invaden a la vestimenta huamanguina y ellas también se visten con ese vestido con centro, chaqueta, se llamaban chaqueta, liquillita, no se llama liclia. Liclia es un aditamento femenino, inclusive masculino, que sirve para cargar objetos. Liclia es otra cosa. Liquillita es una prenda, un rebozo chiquito que se usa para las señoras, las mujeres usan para ponerse en la espalda. Esa es la liquillita y no liclia. Entonces, eso era la vestimenta, pero antiguamente las panaderas huamanguinas salían con el fustán blanco que quedaba debajo del centro, ¿ya? Que en quechua le decían singilos centro. Yo me preguntaba en otros tiempos por qué singilos centro, y recién he llegado a la conclusión que es una tergiversación o una mal pronunciación de una frase castellana que quiere decir 100 hilos. Entonces, la quechua hablante o el quechua hablante simplemente lo simplificó con singilos. Por ejemplo, de lo más tradicional diríamos yo, por ejemplo, de mi barrio, yo soy de Uray Parroquia, que se llama la Parroquia de la Magdalena, ¿ya? Tenía su comparsa muy especial cuando yo era niño, y el capitán o el capataz de esta comparsa era mi tío Pancho León Pantoja, ya sobrino de mi abuelo, pero era un tipo forzudo, de estatura elevada, muy fuerte. ¿Por qué? Porque estas pandillas dilucidaban sus problemas personales o de barrio a barrio en los carnavales, así que era una batalla campal cuando se encontraban estas pandillas rivales. Entonces el mandamás, el jefe, tenía que ser un hombre fuerte, ¿ya?, para empezar esta contienda. Entonces, en esos tiempos, eso era la característica del carnaval huamanguino.
inicio de la comparsa Huamanga Tunante se remonta al año de 1977, donde un grupo de amigos liderados por José Rivera, en un fundo ubicado en Huatatas, el primer día de carnavales, deciden entre pachamancas, convites y bebidas espiritosas formar una comparsa. Huamanga Tunante, no puedo decirte lo especial. Es una comparsa que en los primeros años compitió igual con las otras comparsas, porque también el municipio empezó a reconocer, digamos así, la participación ciudadana de estas comparsas. Entonces había que mejorar en el canto, en la instrumentación, etc. Por esa razón, por ejemplo, Huamanga Tunante se fundó, y se llama Huamanga Tunante porque se fundó con la mayoría de los participantes de la Tuna Universitaria de San Cristóbal de Huamanga. Por esa razón le pusieron el nombre de Huamanga Tunante. Y dicen que el autor de este nombre, muy original, fue desaparecido músico ayacuchano Walter Vidal García, más conocido como Chovi, el Chovi Vidal. La denominación Huamanga Tunante es por iniciativa de Walter Vidal, Chovi, toda vez que la mayoría de músicos incorporados a la comparsa eran tunos de la Tuna Universitaria de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Los tunos le transfirieron a la comparsa calidad musical y muchas características del carnaval huamanguino tradicional, que le permitieron obtener distintos premios consecutivos, y en especial el Premio Excelencia en el año 2000. En la actualidad, Huamanga Tunante mantiene la tradición de contar con tunos entre sus músicos. Huamanga Tunante, desde sus inicios, cuida la pureza y el patrón cultural, musical y artístico del carnaval huamanguino tradicional, partiendo por la vestimenta de los participantes hasta la ejecución de los instrumentos. Aporta música, letras, audiovisuales para mantener viva la tradición carnestolenda huamanguina, actualmente declarada Cultura Viva. Desde sus inicios, los fundadores de esta noble comparsa cimentaron en sus integrantes una enraizada identidad, respeto y amor por las costumbres de nuestra querida Huamanga. Es por ello que en la actualidad, la comparsa ha ganado, gracias a su organización, responsabilidad y compromiso, un sitial muy importante dentro de las festividades carnestolendas de cada año, constituyéndose en la más representativa de nuestra región. Dentro de sus actividades sociales, la comparsa lleva alimentos y música al asilo de ancianos de Ayacucho, participa musicalmente en eventos de importancia, donde se requiere música ayacuchana, interpretando huaynos, yarabíes, marinera y carnavales. Huamanga Tunante no solo es un espacio de familias y amigos, sino también de ilustres personalidades inmersas en diversas materias como el arte, música, literatura, ciencias, ingenierías, entre otros, todos ellos promotores de nuestra historia y cultura. Asimismo, cuenta con distinguidas autoridades de nuestra localidad que realzan su institucionalidad. Para la nueva juventud, siempre guardar la memoria de los antepasados que han hecho la tradición y la historia de nuestra tierra, y hay que mantenerla. En nuestra comparsa, por ejemplo, hay una gran cantidad de gente joven que le gusta su folclore, que bailan, que tocan instrumentos. Las chicas les gusta bailar, las chicas más guapas están en la comparsa Huamanga Tunante, y esa juventud es el que tiene que mantener esta tradición, esta costumbre nuestra por siempre en nuestra tierra. Así que mi felicitación a esta nueva juventud. Vamos a esperar que pase esta pandemia, seguramente que al próximo año nuevamente estaremos saliendo a nuestras calles a cantar, a bailar y seguir festejando nuestras costumbres. Huamanga Tunante saluda este Carnaval Bicentenario 2021 virtual e insta a cuidarse en esta pandemia y cumplir con los protocolos sanitarios recomendados. Aunemos esfuerzos institucionales en el cumplimiento de los objetivos propuestos para el Bicentenario de la Independencia. Saludamos el Carnaval de Integración de los Países de América y demostremos que el Carnaval ayacuchano es patrimonio cultural vivo.
Huamantino, ¿quién está pasando? Mira Ayacuchano, ¿quién está pasando? Sombrero negro, conchito nodal, pañuelo celeste, 33 años, pura claridad, Huamanca tunante. Sombrero negro, conchito nodal, pañuelo celeste, 33 años, pura claridad, Huamanca tunante. Gracia y tradición, Huamanca tunante. Gracia y belleza, Huamanca tunante. Mística taquín, Sumatra huitín, Huamanca tunante. Huamanca chita, Kusirisisu, Huamanca tunante. Mística taquín, Sumatra huitín, Huamanca tunante. Huamanca chita, Kusirisisu, Huamanca tunante. Mira Huamantino, ¿quién está pasando? Mira Ayacuchano, ¿quién está pasando? Sombrero negro, conchito nodal, pañuelo celeste, 33 años, pura claridad, Huamanca tunante. Sombrero negro, conchito nodal, pañuelo celeste, 33 años, pura claridad, Huamanca tunante. Gracia y tradición, Huamanca tunante. Gracia y belleza, Huamanca tunante. Mística taquín, Sumatra huitín, Huamanca tunante. Huamanca chita, Kusirisisu, Huamanca tunante. Mística taquín, Sumatra huitín, Huamanca tunante. Huamanca chita, Kusirisisu, Huamanca tunante. Cangallo es una provincia histórica del departamento de Ayacucho, donde sus personajes hicieron historia, tales como María Parado de Bellido, Basilio Auqui, Mariscal Cáceres y muchos otros personajes que entregaron sus vidas por la independencia del Perú, librándonos del yugo español. Justamente en estas fechas
se viene celebrando el bicentenario de nuestra independencia y Cangallo está presente. Cangallo es una fuente de inspiración donde su gente, sus hijos, sus habitantes, mediante sus composiciones, cantos y bailes, viene conservando nuestras costumbres y nuestras tradiciones. En el año 1987, en medio de la convulsión social de la subversión, un grupo de residentes cangallinos se atrevieron a crear la Asociación Cultural Cangallo Corazón. Desde esa fecha, nuestra comparsa Cangallo Corazón viene saliendo a las calles de la provincia de Huamanga, trayendo un mensaje de la naturaleza en vista de que en estos tiempos el campo, nuestro Pachamama, empieza a florecer y nos ofrece sus productos para poder alimentarnos todo el año. Cangallo Corazón sale a las calles con sus composiciones, con sus bailes y cantos, especialmente con sus vestimentas que son delicadamente diseñados para esta ocasión. Cangallo Corazón trae este mensaje de alegría, de jolgorio, en agradecimiento a la naturaleza. Pero este año no podremos salir a las calles de nuestra querida Huamanga por esta situación de la pandemia que nos azota a nivel mundial. Sin embargo, estaremos en cada uno de sus corazones trayendo la alegría con nuevas composiciones, con el trabajo que hemos realizado para este año 2021, con nuestras composiciones, nuestros músicos, compositores que buenamente han dado su tiempo para alegrarnos. Baila conmigo este carnaval, traje este ritmo para gozar. Witty, tú soy, nunca en tu vida vas a olvidar. Baila conmigo este carnaval, traje este ritmo para gozar. Witty, tú soy, nunca en tu vida vas a olvidar. Mi nombre es Vladimiro Cárdenas Gómez, cangallino de corazón, y soy el capitán principal de la comparsa Cangallo Corazón. Cangallo Corazón es una institución muy organizada y producto de ello se puede apreciar cómo hace su papel protagónico durante los 3 días de los carnavales en nuestra provincia de Huamanga. Cangallo Corazón hace una convocatoria un mes antes de las fechas carnestolendas para poder organizarnos durante todo este tiempo. El propósito de Cangallo Corazón es hacer de que el público general que espera de nosotros pueda ir satisfecho de haber espectado un bonito espectáculo, una bonita comparsa. Cangallo Corazón, dentro del programa de sus actividades antes de los carnavales, tiene la elección de los temas nuevos, cuya característica de Cangallo Corazón es todos los años proponer nuevos temas, cantar nuevos temas alusivos a los carnavales, alusivos a la vida, alusivos a nuestra tierra que nos vio nacer, Cangallo, que con mucho amor y mucho cariño les componemos, al igual que a todas las damas cangallinas y huamanguinas, muy preciosas, muy lindas como las flores del campo. Ser capitán en Cangallo Corazón es una gran responsabilidad. Detrás de un baile, de un canto, de una buena expresión corporal existe una gran responsabilidad. El trabajo de que las cosas salgan bien, de que Cangallo Corazón mantenga ese reto de todos los años de ir mejorando su presentación para simplemente satisfacer la expectativa de todo el público en general, desde el público local hasta el público internacional que espera de los carnavales en Huamanga, Ayacucho. En sus 34 años de vida institucional de la comparsa Cangallo Corazón, ha tenido algunos cambios, no solamente en las letras de sus composiciones, sino también en la vestimenta. Desde su fundación o creación de la comparsa en 1987 hasta el 2011, Cangallo Corazón ha vestido el traje blanco, típico de la huamanguina panadera, que salía a disfrutar los carnavales. Y a partir del 2012, en homenaje a los 25 años de vida institucional, en homenaje a nuestras bodas de plata, se da
un cambio, se innova la vestimenta por un traje plateado y azul. Esta vestimenta fue cambiada también, fue innovada el año de 2014. El año 2014 hicimos un cambio por el color coral. Y el año pasado, el anteaño pasado, 2019, tuvimos que cambiar esta vestimenta por un traje turquesa, un verde jade muy elegante. Mi nombre es René Ayala Tapahuasco. Conformo esta hermosa comparsa Cangallo Corazón, en el que nos reunimos gente de todas partes de nuestro querido Perú. Un claro ejemplo de ello es que conformamos Huamanguina, nuestra querida arequipeña, y Cangallina. Invitamos a participar igualmente a todas las personas que quieran conformar este hermoso grupo. Tenemos nuestra filial en Lima, en Miami, en España, en Cusco, en diferentes países del Perú y del mundo. Somos un grupo humano muy acogedor, con muchas ganas de gozar nuestros carnavales, disfrutando de la amistad que nos une. Los invitamos solamente que tengan mucho entusiasmo y muchas ganas de cantar nuestras hermosas composiciones. La comparsa Cangallo Corazón, durante su trayectoria en estos 34 años, ha tenido muchos logros. Primeramente, ha sido reconocida bajo Acuerdo Regional número 20 del 2008 como comparsa señorial por haber destacado durante 5 años consecutivos como la mejor comparsa a nivel de todas las fiestas carnestolendas dentro de la provincia de Huamanga. Así también hemos sido los campeones del Pucllay 2016, obteniendo la tiña de oro. En aquel entonces, todavía en Andahuaylas, el carnaval originario se competía a nivel de ambos géneros, el carnaval originario y el carnaval urbano. A nivel de más de 100 comparsas, Cangallo Corazón ha obtenido el primer puesto, siendo el orgullo de la provincia de Huamanga y el departamento de Ayacucho. A partir de ahí, Cangallo Corazón participa en los carnavales dentro de la provincia de Huamanga como una comparsa de exhibición, siendo todos los años reconocido como una comparsa de exhibición. Y Cangallo Corazón debe mantener ese sitial con mucho trabajo, con mucha humildad durante estas fiestas carnestolendas. Cangallo Corazón se siente un tanto apenado por no participar este año en los carnavales, como todas las comparsas, me imagino. Es un festejo atípico, donde todos celebramos desde casa, pero en un futuro no muy lejano, con la bendición de Dios, estaremos reuniéndonos todas las comparsas hermanas, quienes somos parte de esta hermosa fiesta carnestolenda, para abrazarnos, para compartir esa hermandad y decir, acá estamos, gracias a Dios, celebrando nuestros carnavales. Solo les sugiero y reitero, mucha paciencia, mucho cuidado, que pronto estaremos juntos. Hemos hecho con mucho cariño este videoclip para poder alegrar, a pesar de las penas que tenemos por esta situación del COVID que nos está azotando a cada una de las familias. Espero que con este trabajo que hemos realizado podemos alegrar a nuestra gente que está pasando momentos muy difíciles, esperando de que este año, con este carnaval algo atípico, vamos a alegrarnos y vamos a presentar el 2021 a
debió de ser. Mi corazoncito redondo debió de ser. Gire por donde gire, siempre nuevo amor quiere tener. Vaya por donde vaya, siempre nuevo amor quiere tener. Pobre mi corazoncito, ay, ¿cómo vas a hacer? Con tantos amores que tienes, ay, ¿cómo vas a hacer? Solo tu cangallinita, solo tú me has de querer. Solo tu guamanguinita, solo tú me has de querer. Viniendo desde Cangallo, muchas flores yo encontré. Camino hacia Huamanga, muchas flores yo encontré. Con la frescura de mis labios, a todas yo las besé. Con la frescura de mis labios, a todas yo las besé. Pobre mi corazoncito, ay, ¿cómo vas a hacer? Con tantos amores que quieres, ay, ¿cómo vas a hacer? Solo tu cangallinita, solo tú me has de querer. Solo tu guamanguinita, solo tú me has de querer. Apenas te toco, quema tu colita. Ya verás, cangallinito, cuando te empiezo a olvidar. Ya verás, guamanguinito, cuando te empiezo a olvidar. Las heridas que tú dejaste, bailándolo de curar. Las heridas que tú dejaste, gozándolo de curar. Pobre mi corazoncito, ay, ¿cómo vas a hacer? Con tantos amores que tienes, ay, ¿cómo vas a hacer? Solo tu cangallinito, solo tú me haces querer. Solo tu guamanguinito, solo tú me haces querer. Ay, mi corazoncito redondo debió de ser. Mi corazoncito redondo debió de ser. Gire por donde gire, siempre nuevo amor quiere tener. Vaya por donde vaya, siempre nuevo amor quiere tener. Pobre mi corazoncito, ay, ¿cómo vas a hacer? Con tantos amores que tienes, ay, ¿cómo vas a hacer? Solo tu cangallinita, solo tú me has de querer. Solo tu guamanguinita, solo tú me has de querer. Gallinita, Itanahuaytita, ahí como ardes, apenas te rozo. Quema, 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 esa tu colita. No seas pretencioso, cangallinito, toca el instrumento para que me miente. Después de la lluvia, debes de regresa. Gallinita, Itanahuaytita, ahí como ardes, apenas te rozo. Quema, 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 esa tu colita. No seas pretencioso, cangallinito, toca el instrumento para que me miente. Después de la lluvia, debes de regresar.
tiempo de color y alegría. Alegría, efervescencia, fertilidad, diversión, gozo, espontaneidad, euforia, color y sabor de campo, ritual ancestral, pasión, sentimiento, música, baile, época de catarsis. Así es el carnaval. Así es el carnaval. El campo se viste con los deliciosos colores que nuestro hacedor tiene en su paleta y con pincel en mano nos brinda uno de esos placeres que valen la pena vivir. La actitud de la gente cambia. La sonrisa es permanente. La creatividad se incrementa. La música se convierte en alegre danza y los sabores tienen el amor de la naturaleza. Es tiempo de carnaval. El carnaval es el alma misma de la alegría, el florecer de la tierra, el agradecer al agua, a la Pachamama que nos regala el fruto de nuestra terca persistencia. Es agradecer a la vida misma. Es el ritual del Perú profundo. Es Ayacucho, región de cuentos, leyendas e historia que expresa en su música y danzas carnavalescas una tradición que ha sido conservada de generación en generación en cada comunidad, en cada pueblo, en cada distrito, en cada provincia, cada una con características propias, fruto de esa comunión eterna con la madre naturaleza. Es Ayacucho, que canta y baila al son de la guitarra, quena, tiña y charango. Es tiempo de carnaval. La vida no se paraliza. Pone esas duras pruebas que con inteligencia, paciencia y valentía nuestros antepasados pudieron superar. Es hora de demostrar esa energía heredada desde Piquimachay hasta hoy. Somos ancestrales. Somos milenarios. Somos Ayacucho en carnaval. Habrá tiempos mejores. Habrá más colorido. Habrá más alegría. Habrá más música. Es tiempo de guardar. Es tiempo virtual. Siempre habrá más carnaval. En mi condición de presidente de la Asociación Cultural Nueva Magdalena, fundada el 3 de mayo del año 1999. Tenemos ya 22 años de trayectoria que han significado muchas cosas. Concursos ganados, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Presencia en diversas actividades, como el haber sido mayordomos de la Pascua de Resurrección. En fin, diversas vivencias que hemos tenido. Nueva Magdalena, durante su trayectoria, viene mostrando su gallardía, destreza por las calles de Huamanga,
derrochando canciones originales en sus letras, conservando los atuendos tradicionales, donde bailan, gozan y cantan bellas huamanguinas y huamanguinos. Nueva Magdalena tiene 2 títulos ganados como la mejor comparsa del Perú, de modo que no solo nos hemos presentado en Huamanga, sino en distintos lugares del Perú. Nos hemos presentado en Tacna, en Lima, Andahuaylas, Talavera, Huanta y otros lugares donde hemos recibido el aplauso de la multitud, el cariño de todos los lugares donde nos hemos presentado. Finalmente, quiero hacer la invitación a toda la población huamanguina, a la población del Perú, y por qué no decirlo, a todo el mundo que gusta de los carnavales, que ha sido declarado como patrimonio cultural de la nación. Y si bien es cierto, ha sido postergada por las graves consecuencias que el COVID-19 viene azotando al Perú y al mundo entero, sin embargo, pues hay otras formas, hay otras posibilidades de que la necesidad humana nos permite pues mostrarnos en otras modalidades. Y en ese sentido, Nueva Magdalena, respetuoso de los protocolos de bioseguridad sobre esta pandemia, les presentamos un espacio musical de Nueva Magdalena, donde la población esperemos que esté satisfecha con este pequeño espacio. Muchas gracias. Oye, Zeta, ¿qué haces ahí? ¡Vamos a la comparsa, hermano! ¡Apúrate! ¡Ay, vamos! ¡Ahí es, venga, muchachos! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¡Zeta! ¡Tío! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Vamos, vamos a pasar, vamos, un ratito, paso. Tengo que ir, entonces... No, brother. hermano, ¿cómo estás? Espera un momentito, por favor. Después de mucho tiempo, ¿cómo está? ¿Cómo está? De una vez, ¿a qué hora vamos? ¿Dónde está? ¿Con qué te vas a vestir? Por favor, ahorita salgo. ¿Qué pasa con usted? Bien, mucho demora. Por tu culpa. Aquí está. Vamos a